¿Qué tienen en común los barcos piratas, la enfermedad de Chagas y la planificación urbana? Pues que todo esto se puede estudiar desde el espacio. Y es que del 4 al 10 de octubre se celebra la Semana del Espacio desde hace ya más de 20 años, precisamente para acercarnos a los terrícolas al espacio exterior, y así comprender la importancia de las ciencias espaciales para nuestro bienestar aquí en la Tierra. En este episodio, y para celebrar la Semana del Espacio, hablamos con el analista aeroespacial y experto en telecomunicaciones español Armengol Torres, quien nos hace volver a soñar con el espacio y nos recuerda que no tenemos que ser astrofísicos para acercarnos a él. ¿Por qué la Semana del Espacio se celebra en octubre? ¿Cómo puedes tú también formar parte de esta celebración? Radares, alunizaje, educación en ciencias espaciales y consejos prácticos para iniciar con tu emprendimiento espacial. ¡Empecemos! Hola, somos Dayan, Kat y Rana, 3 científicas guatemaltecas convencidas que las carreras en STEM son para todos, no solo para aquellos a los que les va bien en mate. Y todos nos beneficiamos de ellas a diario y te lo vamos a demostrar. Bienvenidos a Epistemas. Bienvenido Armengol, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Para nosotras pues es un honor y nos emociona muchísimo poderte tener a ti en la Semana del Espacio o la celebración de Epistemas de la Semana del Espacio. Y pues bueno, como siempre nos gusta comenzar con una pregunta que es ¿quién es Armengol Torres? ¿Qué tal? Encantado de estar en vuestro podcast. Realmente me parece una iniciativa excelente, no hay muchas y menos que esté hecha solamente entre chicas. Enhorabuena, me ha gustado, he escuchado a algunos, así que bueno, les deseo lo mejor, que pues sigan adelante. Bien, mi nombre es Armengol Torres, yo soy de Barcelona, nací aquí donde estoy ahora, pero mi historia es de que de muy pequeñito mis padres migraron a Argentina y viví muchos años en Argentina, algo en Brasil. En realidad he pasado la mitad de mi vida en Latinoamérica, la otra mitad aquí, así que siempre digo que tengo el corazón partido entre las dos orillas. Pero bueno, actualmente soy consultor aeroespacial, soy un consultor independiente y me dedico a asesorar a organizaciones como agencias espaciales y mucho también de mentor a emprendedores espaciales que tienen una idea, que solamente tienen un PowerPoint y a veces un Excel, y les acompaño un poco a tratar de dar ese salto y tratar de que consigan el éxito. Básicamente es esto. En los últimos 10 años he estado colaborando de forma voluntaria para World to Space Week Association, primero como coordinador para España y luego como vicepresidente coordinando todo el grupo de coordinadores, alrededor de 90 embajadores que hay repartidos por todo el mundo, y también llevando el capítulo de Outreach and Education, ¿no? Intentando establecer links y colaboraciones con los diferentes ministerios de educación de los países para que colaboren y ayuden a expandir el concepto de la celebración de la World Space Week y el fomento de vocaciones STEM, básicamente. Así que bueno, reparto mi tiempo entre esto y seguir estudiando también, que esto no acaba nunca, sobre las novedades y nuevas tecnologías y posibilidades de las tecnologías espaciales aplicadas en la Tierra. Wow, realmente has trabajado en un montón de cosas, pero vamos a regresar un poquito hacia antes de que empezara todo lo espacial, y es, ¿cuándo empezó tu interés por la ciencia? ¿En qué momento sentiste esto me llama la atención? Bueno, yo creo que siempre uno tiene un referente, ¿no? Cerca, y hay que aprovecharlo. Y además me pongo en la otra situación. Cuando ya somos mayores, yo creo que es bueno ser referente de algún niño o de una niña cuando uno pesca que hay alguna orientación hacia la ciencia, ¿no? Y a mí ocurrió esto con un tío mío que también era emigrante, vivíamos en Argentina, en Buenos Aires, y él era especialista radiotécnico, arreglaba radios y televisores y hacía electricidad. Entonces siempre estaba con cables y lámparas y radios y desmontando cosas,
Yo era muy curioso, vivíamos cerca y siempre iba a su casa y él me decía, ven, que te voy a enseñar esto. Y por supuesto, en esa edad, ya desde muy pequeño, desde los 8 años o así, empecé a electrocutarme tocando los cables que no tenía que tocar y enseguida él dedicaba parte de su tiempo que tenía que trabajar, pero a enseñarme cosas básicas, ¿no? Y armábamos un teléfono con 2 aparatos de teléfono y unas pilas y hablábamos como si fueran walkie-talkies, ¿no? Que en esa época ni existían. Y luego hicimos también juntos una radio a galena, que saben que es esa radio que no lleva ni pilas ni nada, que en la antigüedad se utilizaba para escuchar, que era la radio del pobre, ¿no? En la antigüedad hicimos una radio galena, escuchábamos la emisora que estaba más cerca, sin pilas ni cables, con unos auriculares, y así fue cuando dije, caramba, la electrónica y esto es lo mío, ¿no? Y después continuó ya solo con los primeros juguetes, que eran un cohete que no volaba muy alto, y mis padres detectaron eso y los primeros juguetes eran relacionados con esto, con la aviación y con los cohetes. Y enseguida me fui interesando. Yo apenas tendría 12 o 13 años cuando Armstrong y Aldrin bajaron a la Luna. Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Y era un momento para mí que decía, ¿cómo podemos detener esto en el tiempo? Entonces no había videocassettes, no había nada. Entonces apagué todas las luces de la casa, monté un trípode, le robé la cámara de fotos en blanco y negro a mi padre y con larga exposición hice una docena de fotos a la pantalla justo en el momento que Armstrong y Aldrin ponían su piecito en la luna, ¿no? I'm going to step off the limb now. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Eso a mí creo que fue lo que más me impactó y dije, ya está, esto es lo que quiero hacer de mayor, quiero ser astronauta, ¿no? Es lo que decimos muchos, pero me satisfacía al menos hacer algo relacionado con esto. Me encontré con la dificultad de que, como sabes, en Latinoamérica ahora y antes era peor, acceder a carreras científicas era muy difícil, tanto es de que en el instituto, en la escuela secundaria, no existía estudiar electrónica como estudio secundario. Había electricidad, ¿no? Entonces no tuve más remedio que ir a un colegio y estudiar y recibirme de electrotécnico, que a mí hasta me sonaba mal. Yo quería ser electrónico, ¿no? No existía. Luego fue apareciendo. Y lo mismo en la carrera. Tampoco había aeroespacial entonces. Tuve que estudiar telecomunicaciones. Hasta que al final, pues ya cuando me volví para España y gracias sobre todo desde que hay internet que puedes acceder a contenidos online de la NASA, de la ESA y de un montón de organismos. Bueno, entonces ahí me he quemado horas haciendo cursos online para hacer un update de lo que me faltaba y recuperar tiempo perdido, ¿no? Así que es más o menos esta un poco mi historia. Qué increíble. ¿De casualidad todavía tienes esas fotos? Sí, ¿Sí? sí, mi madre las guardaba y además les puedo contar una anécdota interesante, porque esas fotos resulta de que, bueno, las revelé yo mismo en el colegio donde yo estaba, teníamos un laboratorio y las revelé y resulta que a los pocos días en la televisión aparece un señor que era radioaficionado en Buenos Aires y mostró también lo mismo que había hecho yo, o sea, había hecho fotos a la pantalla. Pero esas fotos eran distintas a las que había hecho yo. Entonces él decía que las había hecho a partir de hacerle las fotos a un televisor americano que él tenía, que le habían dado para arreglar, que sintonizaba los canales de UHF. Allí en Argentina no hay UHF, sino VHF, ¿no? Son los canales que van del 14 hasta el 64. VHF significa frecuencia muy alta y UHF significa frecuencia ultra alta, ambas por sus siglas en inglés. Las ondas de radio VHF tienen una mayor longitud de onda y son muy utilizadas en comunicación al aire libre, y la interferencia con otras radios es común. Las UHF son ondas más cortas y son las que hoy usamos en la comunicación satelital como para el GPS de nuestros celulares, el Wi-Fi, el Bluetooth y otras formas de comunicación inalámbrica que necesiten penetrar o pasar a través de paredes y otras barreras. Entonces él decía que mientras tenía 2 televisores encendidos, uno local y el otro americano, y moviendo la sintonía del televisor americano, captó una señal. En el mismo momento que estábamos viendo millones de personas en el mundo la transmisión en directo. Pero esa señal era distinta. Se veían a los mismos astronautas, pero como si hubiese otras cámaras en otro sitio, ¿no? Y él fue corriendo y hizo lo mismo, unas fotos para congelar esto. Bueno, ese hombre se hizo muy popular, salió en la televisión, le hicieron entrevistas, se publicó una revista. Yo fui corriendo a comprar esa revista y fue algo como insólito. Quedó
como qué pasó. O sea, hubo una transmisión paralela del primer hombre a la Luna, salieron un montón de teorías conspiranoicas, etc. Luego de esto yo me olvidé y hace unos 5 años me encontré con un director de cine argentino, muy joven, y le conté esta anécdota. Y dije, caramba, esto es para hacer un documental. Digo, bueno, vamos a hacerlo. Entonces, a partir de esta anécdota, de mis fotos y las fotos de este señor, que luego descubrimos que ya había fallecido, desarrollamos un documental que se estrenó hace pocos y inclusive ha sacado algunos premios en festivales como en Docu Lisboa y en otros. Así que, bueno, fíjense, a partir de esa anécdota insólita, que fue lo que a mí más me impactó, de sacar las fotos a la pantalla, terminó siendo un documental que en realidad lo que quiere explicar es cómo la sociedad puede reaccionar de una forma tan extraña cuando está delante de un fenómeno difícil de explicar, ¿no? Y entonces empiezan a las teorías de los hombres de negro, que si era un contubernio de una secta, etcétera, etcétera. Tratamos de explicarlo en el documental, no sabemos si lo hemos resuelto mucho, pero bueno, sirve para hacer una polémica que después vamos de ver el documental, vamos a tomar unas cervezas y unas pizzas y poder al menos discutir sobre qué podría haber sido. Qué buena anécdota. ¿Cómo se llama el documental para ir a buscarlo? Se llama Canal 54, porque era el canal en que fue sintonizado, Canal 54. Te dejamos el enlace al tráiler de este documental en las notas del episodio. Pero qué interesante. Sí, es muy, muy raro. Ahora, durante la Semana del Espacio, vamos a hacer una proyección en primicia en Barcelona y vamos a hacer una conexión en simultáneo con 2 científicos, uno que es especialista en Marte y otra chica que también es especialista en espacio, y vamos a hacer un debate justamente sobre esta cuestión. Lo escucharon aquí primero. Ay, no, qué interesante. Y ya nos compartiste un poquito de ese contraste entre Argentina y España, aunque sea por lo menos de tu lado de la educación. ¿Cómo has visto todo este tiempo que llevas trabajando en esta área, el desarrollo de la industria aeroespacial en España versus en América Latina? Me imagino que hay cierto desfase, ¿no? ¿Cuáles han sido los principales cambios o avances y retos que has experimentado tú? Yo, siguiendo el tema yo creo que tenemos algunas similitudes con Latinoamérica en aspectos de ir al arrastre, ¿no? De lo que hacen los demás que van más rápido. Aquí tenemos la ventaja en España que nos hemos colgado del tren de la Agencia Espacial Europea, de la ESA. Bueno, ahora han creado otra que se llama EUSPA, ¿no? Que tiene un rol diferencial. Y somos un socio pequeñito dentro de la Agencia Espacial, y esto ha servido como para ir al arrastre y como que no quedarse dormido, porque si no, no podíamos cumplir los objetivos que se imponen cada reunión de ministros donde salen los compromisos, ¿no? Entonces, esto ha servido para impulsarlo un poco, pero todavía tenemos esta dificultad latina de resolver, de tomar decisiones rápido, sobre todo cuando hay dinero involucrado, ¿no? Entonces, esto ha hecho de que para los emprendedores cueste mucho levantar dinero, a los emprendedores españoles, para nuevos emprendimientos. Cuando ves que en el norte, en Alemania, en Francia, en los países nórdicos, el dinero surge mucho más fácil, ¿no? Y los organismos públicos enseguida te acogen, enseguida se crea una incubadora, como la red de incubadoras de la ESA, los ESA Business Incubation Centers, que hay como 20 alrededor de toda Europa, pero España fue de los últimos en crearse. El que se creó en Barcelona en 2014 fue con un esfuerzo titánico, entre otros compañeros y yo, para conseguir los dineros que había que conseguir y las personas para que lo manejasen. Fue un éxito mientras duró, pero en el 2018-17 de repente cayó el soporte institucional y hace años que está cerrado. Yo digo, ¿cómo puede ser que una incubadora espacial, y en Barcelona, si me dijeses que fuese en un país, no sé, asiático o en África, pero en Barcelona, una incubadora de la ESA que esté cerrada años, que no esté dando salida a la cantidad de emprendedores que están golpeando la puerta, por favor, ayúdenme, ¿no? Entonces, estas son cosas que ocurren y que también ocurren también de forma similar en Latinoamérica, y a veces también acentuadas por falta de recursos, pero aquí no hay falta de recursos. En Latinoamérica a lo mejor se puede explicar porque son más difíciles de conseguir, ¿no? Y cuando los consigues en Latinoamérica los tienes que robar, por decirlo de alguna manera, de otras cuestiones urgentes que pueden ser a lo mejor prioritarias, ¿no? Que a lo mejor aquí están más resueltas estas cosas. Entonces, bueno, esta es un poco mi visión. En cambio, Latinoamérica yo veo que está dando pasos de gigante, descalzos, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, pasos grandes a pesar de no estar bien calzados, y hay unas iniciativas interesantes. Yo reconozco que Argentina, por su antigüedad, ya de los años 50 y algo, ya lanzaron su primer lanzador, su primer cohete, y lanzaron hasta un mono y un ratoncito al espacio
antes que los americanos, ¿no? Y eso realmente se ha seguido con el tiempo y hoy en día tienen operativos satélites de comunicaciones de alta calidad que cumplen las expectativas y necesidades del país y más allá. Tienen un par de satélites gemelos de observación de la Tierra en radar que son únicos en el planeta, que son un modelo mundial. Entonces, cuando uno tiene buen personal y le das una formación necesaria, incluso con pocos recursos de dinero se pueden hacer grandes cosas como el modelo argentino, ¿no? Luego otros países lo han hecho de diferente manera. México, Brasil. Brasil tiene un puerto espacial que también estuvo cerrado mucho tiempo en Alcántara, en el norte, y ahora parece que lo vuelven a abrir y vuelve a empezar. Pero yo quiero destacar pequeños países como el ejemplo que siempre me gusta contar de Paraguay, ¿no? La Agencia Espacial del Paraguay es muy pequeñita, es bastante nueva, pero se ha enfocado en aquellas necesidades que tiene el país muy particular, ¿no? Y sobre todo en formar y fidelizar a sus estudiantes y a sus jóvenes ingenieros, ¿no? Los han enviado a JAXA, a Japón, para que se formen, pero diciéndole, ojo, no te quedes ahí, cuando termines tu máster o tu doctorado, te vuelves para acá que te necesitamos. Y eso han hecho, se han ido a formar allí y luego han hecho, pues, por ejemplo, un caso puntual, un pequeño satélite que intenta resolver o ayudar a resolver un problema endémico que es el mal de Chagas, ¿no? Que es una enfermedad que transmite un pequeño bicho que te pica como si fuera un mosquito y se traslada mucho, es endémico sobre todo en regiones más con selva, etc. Entonces lo que han hecho es han puesto unas pequeñas trampas de estos bichos que las reparten en distintas poblaciones, en sus casas, en sus chozas o lo que sea, y tienen un pequeño sensor, pero claro, este sensor no se puede comunicar porque no hay cobertura de telefonía móvil. Entonces este satélite cada vez que pasa pues resuelve a través de una comunicación de IoT recolectando la información de estas trampitas que indica qué cantidad de bichos han quedado allí pegados, ¿no? Con eso ellos pueden, con esa muestra, a lo largo de unos meses, pueden saber dónde hay mayor incidencia de estos bichos y es allí donde van a concentrar pues, la mayor tasa de fumigación o la necesidad sanitaria que puede haber en los próximos meses, etcétera, ¿no? Entonces, fíjate con qué elementos más sencillos se puede atender necesidades que son muy específicas de un país y con recursos muy poquitos, pero para eso se necesita gente muy preparada, ¿no? Que es lo que han hecho primero, ¿no? Y si quieres aprender más sobre la enfermedad de Chagas, puedes ir a escuchar nuestro episodio número 59 con el doctor en biología molecular Hugo Perdomo. Y si es el Internet de las Cosas, o IoT, lo que te llamó la atención, también puedes escuchar el episodio número 38 con el ingeniero mecatrónico José Bagur. Entonces, eso es lo que yo rescato y que puede ser un ejemplo para otros países que van un poco más atrás, como en África y tal vez en algunos países en Asia, ¿no? Y creo que esto en Latinoamérica puede dar lecciones, ¿no? Y otra buena noticia es la formación que se está haciendo de la Agencia Latinoamericana y Caribe del Espacio, la ALCE, ¿no? La ALCE, que está en plena formación con iniciativa de la Agencia Mexicana del Espacio y la Argentina, y están últimamente pues recolectando las últimas firmas porque cada país tiene que rubricar su intención en participar y parece que las próximas semanas se va a acabar de resolver y ya va a quedar constituida formalmente la agencia con un representante que va a ser un interlocutor único en el cual las demás agencias, por ejemplo la europea, que también es un conjunto de pequeñas agencias, o la NASA, solamente van a necesitar hablar con uno solo y no con diferentes pequeñitos distribuidos que a veces eso crea dificultades, ¿no? Y eso yo creo que va a ser un revulsivo, inclusive para puertas adentro, en casa en Latinoamérica, ver que hay un referente único, que es la Agencia Latinoamericana y Caribe del Espacio, en la cual va a servir como una especie de integrador de todas las iniciativas individuales, ¿no? No sabía eso de la agencia uruguaya. Paraguaya. Y solo lo mencionaste y se me vinieron un montón de cosas que se podrían hacer en Guate usando el mismo principio. Pero me quedo también con la espinita de que hay otra cosa que en mi opinión ha afectado muchísimo el desarrollo de las ciencias espaciales en nuestros países y es en este caso la falta de educación en el tema. Porque pues normalmente se agarran estudiantes, se mandan a estudiar afuera, pero ojo, regresen porque aquí los necesitamos. Pero también siento que se ha desensibilizado un montón a la juventud y especialmente a los niños chiquitos sobre la utilidad del espacio. O sea, yo antes veía que todo el mundo desde pequeño soñaba con ser astronauta. Y pues sinceramente cada vez lo veo menos. Siento como que ya todo el mundo da por sentado que más de algún niño va a querer ser astronauta.
O sea, ya sea como por sentado, ¿sabes? Y entonces muchos países ya no hacen el esfuerzo por enamorar a la niñez con las ciencias espaciales. Entonces, pues ya no se tiene este primer acercamiento que realmente enamora a los niños. Entonces, ¿cuál es tu opinión sobre estas actividades educativas específicamente enfocadas a niños? Sí, 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 coincido completamente. Yo en mi experiencia, por lo que he visto, que no hace falta dedicar recursos para entusiasmar a los niños y las niñas porque se entusiasman solos. Ya solamente viendo ciencia ficción o no sé de dónde sacan la información, pero esas ganas de trabajar para el espacio enseguida les nacen desde muy temprano, ¿no? Lo que ocurre es que el problema viene inmediatamente después y empieza con los padres y con las madres, ¿no? Que no tienen esa visión de confianza o piensan que están en el país equivocado. Entonces, cuando los niños empiezan a manifestar que les gustaría hacer esto y tal, los mismos padres son los que les acaban machacando su vocación por desconocimiento, ignorancia o lo que sea, y es allí que es donde se pierde. Entonces yo creo que es allí donde hay que ir primero, ¿no? Primero tenemos que educar a los padres y a los educadores. Con los educadores esto también ocurre mucho. Ellos por desconocimiento no saben cómo conducir un niño o una niña que le viene con esto, ¿no? O sea, yo he sabido casos que viene la niña, los papás le dicen, mamá, he visto esto, he visto en YouTube, no sé qué, una chica que es astrofísica y yo quiero ser astrofísica cuando sea grande, ¿no? Y la respuesta inmediata de los padres le dicen, no, niña, tú mejor psicología o pediatría, que es mejor para niñas, ¿no? Ya está, ya le has frustrado la vocación a la niña, ¿no? Porque los padres no entienden para qué sirve una astrofísica mujer, que piensan que esto será muy complicado, que no ganarán dinero, que se acabará yendo del país, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando en realidad el mensaje que hay que hacerle llegar es que tampoco es necesario ser astrofísico para trabajar en el espacio, puede ser abogado, ¿no? Puede ser psicólogo, puede ser médico, economista, es que se necesita absolutamente todo para trabajar en el espacio, ¿no? Por cada astronauta que tenemos en Europa hay 10.000 otras personas que trabajan aquí en la Tierra para que ese astronauta esté operando allí, ¿no? Y es así como el espacio, pues hay que pensarlo, yo creo que de esta manera, y cuesta mucho de cambiar esta visión y demostrarle a la gente, sobre todo a los maestros y a los padres, de que hay una gran oportunidad que están haciendo en lo que se llama ahora, siempre hay nombres de moda, que es la revolución New Space, ¿no? Revolución del nuevo espacio, que está dando un montón de trabajo, que las empresas aquí se canibalizan los recursos humanos porque no hay suficientes ingenieros, ni astrofísicos, ni médicos. Yo veo continuamente en las páginas de recursos humanos, ya no digo solamente de la Agencia Espacial Europea, que continuamente hay una lista larguísima de candidaturas que se buscan y muchas no se completan, sino las propias empresas que conozco están continuamente llamando personal porque están está creciendo el mercado y se necesitan cada vez más gente y no encuentran, ¿no? Entonces es una buena oportunidad para decir, no, aquí puedes ganar buen dinero y además estarás haciendo un trabajo que te guste. Pues yo creo que el foco, y en esto la Semana Mundial del Espacio suele hacerlo bastante bien. Sabes que cada año elige un tema en el cual el Consejo de Directivos de la asociación se reúne, ¿no? El año pasado fue justamente la mujer en el espacio, ¿no? Y fue un impacto muy grande porque mucha gente se estimuló y dijo, qué interesante, hay que hablar de esto, ¿no? En la NASA creo que solamente el 20% de los puestos de trabajo están hechos por mujeres, ¿no? En otros esto es un poco mayor, pero bueno, esto hay que arreglarlo. Este año el tema de la Semana del Espacio es distinto, es espacio y sostenibilidad, que luego si quieres podemos hablar. Pero bueno, volviendo al tema, yo creo que donde hay que incidir más es enseñarles y divulgar a los padres y educadores las posibilidades que tiene esta revolución del espacio para el propio país. Vivamos en el pequeño país que sea, aunque tenga accesos limitados a recursos y educación. La educación, yo creo que en cualquiera de las carreras hay que hacerla rápidamente y sobre todo el idioma inglés, porque es como el latín en la antigüedad, ¿no? Eso sí, pues tiene que ir acompañado y dominarlo a la perfección, porque luego terminas tu carrera, te vas a hacer un máster en cualquier parte, lo puedes hacer a distancia y ya estás dentro del mundo del espacio, ¿no? Aunque hayas hecho una carrera sencilla, limitada, de medicina, de mecánica, de ingeniería eléctrica, haces un máster orientado al espacio, que hay una cantidad y una diversidad muy grande, y eso es suficiente para que luego de estos 1 año o 2 años puedas entrar dentro de puestos de trabajo especializados en tu país. ¿Por qué no? Y me gusta justo con ese problema de que muchas veces son los adultos los que nos truncan los sueños de niños a veces, que todos los ejemplos que han dado entre tú y Kat ahorita
de que no es solo el sueño de ser astronauta, ¿no? Sino que de cualquier carrera podemos entrar al espacio de cualquier forma. Y justo con el ejemplo que dabas de Chagas, yo no sabía eso. Y es que a mí me siguen sorprendiendo la cantidad de aplicaciones que hay en esto del New Space. Hay empresas que están midiendo la biomasa de árboles vía satélite y desastres naturales y todo lo que a todos nos beneficia todos los días. Y bueno, quería preguntarte cuál es tu aplicación favorita de todo esto. Hay tantas locuras hoy día. ¿Tienes algún proyecto en especial que te haya salido así inesperado? Decís, wow, qué increíble que estén haciendo esto. A mí lo últimamente que me ha sorprendido más es cuando empecé a meterme en las aplicaciones de observación de la Tierra, que uno normalmente enseguida entiende, es muy fácil, pones un telescopio, en vez de mirar hacia las estrellas, montado en un satélite, miras hacia abajo, que se llama mirando hacia Nadir, ¿no? Y entonces vas haciendo fotos en diferentes gamas de colores, en infrarrojos, en el visible, etcétera. Y luego estas imágenes de baja resolución o alta resolución las bajas y las procesas, ¿no? Que hay mucha gente que se está especializando esto con inteligencia artificial, con machine learning, en el cual tú desarrollas un algoritmo que dices de esta información, que son un montón de bits, quiero que extraigas esto, ¿no? O esto en puntual y me sacas o me quites todo el ruido, ¿no? Y con esto es como se detecta pues la clorofila, se pueden detectar bancos de peces, se puede detectar dónde hay más o menos plancton, se puede detectar la temperatura del océano, la altura de las olas, etcétera, ¿no? Pero lo que más me llamó la atención, que es más reciente, es el uso de satélites para observación de la Tierra, pero en vez de utilizar el reflejo de la luz del Sol, se utilizan ondas de radar, ¿no? Es un radar que va montado en el propio satélite, irradia hacia la Tierra y como todos los radares, pues escuchan los ecos, como hacen los murciélagos, ¿no? Y la ventaja de las ondas de radar es que ven de día y de noche y además atraviesan las nubes, a diferencia de los satélites con telescopio que solamente pueden ver cuando es de día y cuando no hay nubes, ¿no? Imagínate que tú quieres hacer fotos o imágenes de la selva amazónica. Es muy difícil porque siempre está nublado, casi siempre en Amazonas. Tienes que esperar y buscar montones de imágenes que no siempre coinciden en la época del año que a ti te interesa para ver históricamente cómo es el terreno un 8 de octubre, por ejemplo, ¿no? Tendría que ser 8 de octubre sin nubes vistos en la historia, ¿no? Entonces con los radares todo no sucede. Tienes esta ventaja y puedes barrer todo el planeta de día y noche y, como digo, ver todo. Claro, no es una imagen como estamos acostumbrados, si tú la miras parece casi una radiografía, pero tiene muchísima información. Y no solamente la información del contexto, sino que además mide la altura a precisión de milímetros. Por ejemplo, tú puedes vigilar una catedral, ¿no? Por decir algo, aquí tenemos la Sagrada Familia, aquí en Barcelona, que tú la vigilas, ¿no? Porque se puede, continuamente todos los meses o a diario si se hunde o se levanta, sobre todo porque por debajo pasa el metro y el tren, entonces este tipo de concavidades puede hacer que haya riesgos en un edificio, ¿no? Los puentes, saben que en Italia, desgraciadamente, fue hace un año o así, se cayó un puente y que se podría haber detectado con antelación de que venía bajando, se venía cayendo de a poco, ¿no? Y esto se puede detectar con los satélites y hacer saltar una alarma con los satélites de radar, ¿no? Incluso cuando estás construyendo algo bajo tierra, una carretera o un metro, puedes saber si la superficie se está hundiendo por culpa de esto. O, por ejemplo, habrán visto que hay en ocasiones que de repente se crea un agujero de repente y se hunde todo un montón de metros hacia abajo porque las capas de los acuíferos se están secando por explotación de las napas de agua para regado o lo que sea, y esto hace que la tierra se vaya hundiendo de a poco, por ejemplo, a razón de 10 o 5 o más milímetros por año, y esto se detecta desde arriba, se mide. Que esto parece imposible, desde 600 kilómetros de distancia tú puedes medir bajadas o subidas de milímetros, sí, se puede, ¿no? Yo creo que esto es algo extraordinario y justamente los satélites SAOCOM que desarrolló la Agencia Espacial Argentina hacen esta actividad y que además llegan a medir la humedad del suelo hasta 2 metros bajo tierra a través de unas mediciones indirectas, y esto te permite hacer unas previsiones y bueno, y una detección por adelantado cuando hay sequías, etcétera, y cuando hay inundaciones también, ¿no? O sea, la cantidad de aplicaciones que salen por esto que se llama SAR, que es la tecnología de radar, yo creo que puede traer muchas más novedades, pero además es muy nuevo, hay muy pocos satélites que hacen esto, ¿no? Increíble, no sabía que se tenía esa resolución ya. Dayan, ¿tú ibas a preguntar Yo, algo? Te interrumpí, creo. pues no realmente, es que yo sé que en el podcast hemos ido aprendiendo más y más de las ciencias espaciales y siento que cada vez que tenemos un invitado del área digo lo mismo, pero es que personalmente siento que la idea de las ciencias espaciales sigue siendo algo que me cuesta mucho conectar con el resto de cosas que nosotros
tenemos día a día alrededor, o sea, lo sigo viendo y como digo, personalmente lo sigo viendo como algo abstracto. Entonces, como que mi mente no entiende en qué están relacionados o por qué están relacionados hasta que hablo con alguien que trabaja en eso, ¿no? Y como todas estas aplicaciones que nos has estado contando, y eso solo demuestra realmente qué tan necesaria es que todos estemos educados en cuanto a las ciencias espaciales y qué se puede hacer con eso, ¿no? El simple hecho de saber de qué se trata y todo lo que podemos hacer ya nos abre la mente y nos hace querer hacer más ciencias espaciales. Entonces, creo que en parte por eso nace la Semana del Espacio, la World Space Week, ¿cierto? Así es, sí. Yo creo que también falta educar a los medios. A mí me gustaría que pronto, lo más pronto que se pueda, lleguemos a una situación en la que hablar del espacio sea igual que hablar de los teléfonos inteligentes o de Internet. Es que no hay que explicar nada, ya todos sabemos que se puede hacer de todo, imaginamos que se pueden dar pasos todavía más hacia adelante y nadie se cuestiona si Internet lo trajo un ovni o qué, sino simplemente se sabe que han sido pues científicos, que primero se usa para se puso científicos hasta que ha llegado a la sociedad y todos podemos aprovecharnos de esta tecnología, ¿no? Pero en el espacio todavía estamos unos pasos atrás, inclusive ocurre mucho en los medios de comunicación que ayudan a que toda la gente se entere de que van estas nuevas tecnologías, que todavía no han pillado, digamos, de cómo explicarlo esto, ¿no? Yo, por ejemplo, me canso de ver que cada vez que por fin en los medios de noticias o incluso en estos programas que entran más en detalle, invitan a algún experto y siempre cae la pregunta de siempre. ¿Es verdad que el hombre no ha ido a la luna? Porque hay personas que dicen que no, ¿no? O es verdad que hay personas que dicen que la Tierra es plana y las colas que dejan los cohetes allí, que entonces nos están vacunando con eso que cae de allí, esas estelas. Digo, a ver, por favor, ya paremos con esto. Ya creo que hace un momento han pasado 60 años desde que el hombre estaba en la Tierra. Es que no fueron una vez, fueron 6 veces, 12 personas caminaron por la luna. Yo he conocido algunos, he comido con uno de ellos, incluso pueden ir a la NASA y ver los motores de descarte, las piezas, los tornillos. Hay tantos millones de evidencias de que sí estamos yendo al espacio. ¿Y por qué entonces no fueron más veces? Porque no había intención. Ya la Guerra Fría se había resuelto, los mismos rusos felicitaron a los americanos por haber conseguido el hito. O sea, ¿qué más hay que explicar para decir de que el hombre sí fue a la luna y que ahora usamos teléfonos móviles gracias a esto y muchas cosas más, ¿no? Entonces, paremos de discutir estas cosas, vamos a hablar de las cosas que interesan. Cómo el espacio se utiliza para la agricultura, para la ganadería, para la pesca, para la seguridad. Cómo es que, por ejemplo, desde el espacio se puede detectar que hay un barco de estos piratas, que sabéis que hay en el Océano Índico, en África también, que es una moda que ahora está, ¿no? Otra vez vuelven los piratas. Y desde arriba se puede detectar por adelantado que un barco puede ser pirata por el tipo de movimientos que hace mientras navega. ¿Qué? Que se detecta que es muy distinto de un barco que lleva contenedores, un barco de un cruiser, ¿no? Que lleva turistas, etcétera. Entonces, este tipo de cosas que son tan útiles y que se descubren gracias al uso de inteligencia artificial aplicada a los recursos espaciales, o cómo el velcro es gracias a esto, a los pañales que utilizamos en los niños, primero se inventaron para los astronautas, pobrecitos que no tenían cómo resolver este asunto. Todas estas tecnologías que al final nos facilitan la vida del día a día, ¿no? O el GPS que tenemos en los móviles hoy en día, que no podríamos ya vivir sin esto. Esto gracias al espacio. Hablemos de estas cosas y hablemos cómo generar negocio y cómo nos pueden beneficiar en la salud, en la educación, etcétera, y paremos de hablar de estas cosas paranoicas que no tienen sentido, ¿no? Yo creo que en esto los medios y los periodistas necesitan hacerse un update, pero porque hay periodistas especializados muy buenos, pero hay 4 o 5 nada más y pobrecitas no dan abasto para ir a ellos, ¿no? Y escriben libros, pero falta que esto se convierta en popular, como digo, como ha ocurrido con Internet, de manera que ya no haga falta explicar cómo funciona Internet y ni para qué sirve, ¿no? También nunca falta el comentario de ¿por qué enfocarnos en problemas del espacio si hay tantos problemas en la Tierra que Ay, se tienen que sí. resolver? Y es como, pero no, se pueden hacer las dos cosas. Claro, sí, es verdad, y está lo importante y está lo urgente, y hay que más o menos distribuir. Los políticos tienen que saber cómo administrar esto, ¿no? La ciencia a largo plazo y la ciencia teórica, es que no hay manera.
lo podemos demostrar 1000 veces, que siempre termina aterrizando unos años más tarde, unos años después, antes, en soluciones que ni sabíamos para qué iban a servir, ¿no? El pobre Albert Einstein con sus teorías, él que sabía que iba a servir para el Wi-Fi y para los satélites y para muchas cosas más, pero él sabía que esto, a través de su explicación y sus fórmulas, tenía que a largo plazo llegar a soluciones útiles, ¿no? Por eso los científicos básicos se los critica mucho, porque parece que están encerrados en un laboratorio haciendo cosas que no sirven para nada. No sirven para nada hoy, pero dentro de 10, 5, 20 o 30 años sí, ¿no? Y ese mensaje creo que hay que hacerlo llegar, ¿no? Y que hay que ir a Marte, sí, hay que ir a Marte. A lo mejor no mañana ni apurar el acelerador a tope, pero es que Marte es como vamos a estar nosotros dentro de poco, ¿no? O bueno, poco, dentro de unos años, si nos descuidamos, y vamos a terminar teniendo un planeta semejante a Marte, y por eso tenemos que conocerlo en detalle, y más que nada porque tarde o temprano a lo mejor tengamos que ir a vivir ahí, no lo sabemos, pero hay que empezar en algún momento, ¿no? Bueno, y de todos estos temas y toda esta idea de acercar la educación del espacio a las personas, se trata todo esto de la Semana del Espacio, en la cual has participado por ya más de 30 años. La Semana del Espacio 10 nada más. Ah, ok. Pero llevo en lo que es la promoción y la comunicación de temas espaciales y en sus aplicaciones y más tiempo, sí. ¿Y cómo se involucran las personas en esto? ¿Quiénes se pueden involucrar en la Semana del Espacio? ¿Cómo podemos formar parte? ¿Cómo funciona Sí, esto? es fácil, hay que también explicar lo que no es. La asociación, a pesar que tiene muchas personas involucradas, somos todos voluntarios y no tiene recursos. A veces se acerca gente diciendo, ¿tienen ustedes dinero para pagar esto y pagar lo otro? Entonces haríamos una actividad. La fundación apenas tiene dinero de unos pocos sponsors y sirve para pagar unos gastos pequeñitos que tiene. Casi todos pues trabajábamos allí de forma voluntaria. Entonces, esto es lo que no es. Lamentablemente no es una fundación que tenga recursos para esto. Lo que sí es un grupo de personas muy grande, y es un sistema que funciona pues muy fácil. Para hacer una actividad de divulgación del espacio solo se necesitan 3 cosas. Es alguien que sepa explicar algo y que sea interesante. Necesitas un lugar donde juntar a la gente que pueda recibir. Pues el lugar puede ser virtual, ¿no? Como estamos haciendo nosotros ahora, o puede ser un lugar real, que puede ser una biblioteca, puede ser una escuela, una universidad, un cine. Puede ser al aire libre, como también se hacen muchas actividades a la noche, ¿no? Con unos telescopios, ir a ver estrellas, etcétera. Y luego se necesita una audiencia, que es la audiencia que la tienes que ir a buscar, ¿no? Y para juntar todo esto tienes que hacer una comunicación, tienes que hacer una campaña, de manera que este tema, no lo he nombrado, también tienes que tener un tema, ¿no? Además del especialista, vamos a hablar de esto en tal sitio, tal día y tal hora, para que todas estas personas se enteren, se entusiasmen, se les despierte un signo de interrogación y digan, ah, qué interesante. Y hay un especialista que sabe, que me lo va a explicar bien, entonces voy a ir. Conseguir cerrar este círculo es lo que se intenta hacer, y que todos estamos llamados a hacerlo, ¿no? Lo puede hacer cualquier persona, inclusive se considera como una actividad de la Semana del Espacio que nos juntemos 3 o 4 personas, vamos a ver una película de ciencia ficción y luego vamos a comer unas pizzas y tomar unas cervezas para comentarlo, ¿no? Esto vale. Y lo puedes registrar en la página de worldspaceweek.org. Hay un apartado donde se le pide a la gente que todas las actividades que organicemos así de forma espontánea las registremos allí. ¿Qué nombre le hemos puesto? ¿Cuántas personas piensas que van a venir? ¿De qué tema vas a hablar? ¿Será online? ¿Será offline? ¿En qué sitio? Etcétera. Y con eso llenas esta pequeña ficha, le das al botón y ya queda registrada, ¿no? Fíjense que hubo el otro año un pico de 8.000 eventos que se organizaron en todo el mundo. Creo que el pico estuvo en uno de los años de la pandemia, justamente porque era más fácil hacerlo, todo el mundo lo hacía online y nos reuníamos de esta manera, ¿no? Fue un pico. Pero normalmente 4.000, 5.000 actividades se hacen de esta forma, y el éxito es mayor en aquellos países, como decía al principio, en los cuales el Ministerio de Educación se ha implicado, o se ha implicado la Agencia Espacial del país, ¿no? Porque entonces tienen una estructura comunicativa importante, y además envían pues guías a los profesores de cada colegio, dependiendo si son escuelas primarias o secundarias, universitarias, con guías de contenidos, con ideas de cosas que se pueden hacer, experimentos al aire libre, en los cohetes de agua, fórmulas matemáticas, concursos. Hay muchos concursos sobre STEM, ¿no? Siempre, pero además con la A, STEM, ¿no? De arte, en la cual el arte del espacio también hay que considerarlo, ¿no? Hay música espacial, hay películas espaciales, hay poesía, hay pintura, hay esculturas,
de todo se puede hacer con todas las ramas de las artes con la referencia al espacio. Y esto ya lo hacían los antiguos, inclusive evocaban el espacio rudimentariamente con lo que podían, ¿no? Entonces es bueno también proponer este tipo de actividades, también las artísticas, y que espontáneamente pues las hagamos. Alguien tiene una idea, bueno, ¿cómo lo podemos hacer? Tiene que ser entre el 4 y el 10 de octubre. Bueno, puede ser el 2 de octubre también, puede ser el 12 si también se acepta. Pero es importante que más o menos entre de esto, ¿no? Y hay iniciativas también más importantes, por ejemplo, una que se ha anotado recientemente, que es una cadena de televisión que se llama HITN, HITN TV, que es la cadena más importante en español de Estados Unidos, que se distribuye a través de las principales cadenas de cable en Estados Unidos y Puerto Rico, etcétera, y tienen una cantidad de contenidos relacionados con el espacio que no sabían, y les hemos dicho, oye, ¿por qué no los juntamos y los concentramos y hacemos una buena campaña para la comunidad latina de Estados Unidos? Supongo que a lo mejor en otros países latinoamericanos también se puede acceder a estos contenidos. Y dijeron, fantástico. Y además tenían para todas las categorías de niños, de los más pequeñitos de 4 o 6 años, tienen unos personajes, unos monigotes que explican cosas de los planetas y de los satélites, hasta contenidos mucho más interesantes de documentales. Y estaban entusiasmados porque ni sabían, no se habían dado cuenta que lo tenían desparramado en diferentes áreas de documentales generales, cositas sobre el espacio, y resulta que tenían un bagaje muy importante. Entonces lo van a concentrar ahora en otra semana y lo van a promocionar, y mucha gente lo va a poder aprovechar, y justamente la comunidad hispanohablante, ¿no? Entonces de repente suceden cosas así que dijimos, ¡pah! ¡Qué bien! No sabíamos que teníamos esto, lo podemos aprovechar, ¿no? Qué bonito, y me encanta justo cómo resaltaste la importancia de juntar las artes también con todos los temas. Eso es tan importante y siempre llama mucho más la atención y la creatividad de poder pensar en cosas que tal vez uno no había pensado hasta que alguien más te las dice de otra forma, porque todos lo vemos desde nuestras áreas tan diferentes, y en especial algo como el espacio que inspira a tantos artistas, ¿no? Y bueno, vamos a ir a registrar el podcast entonces como evento Sí. de la Semana del Mira, Espacio. fíjate, como anécdota, hace unos pocos años me invitaron a ir a la Semana del Espacio en Islamabad, en Pakistán, ¿no? Que ellos, bueno, tienen una gran vocación por el espacio, por cuestiones geopolíticas, etcétera, pero bueno, no importa. Y le invierten mucha cosa, y son los líderes, siempre están en la lista number one de la cantidad de actividades que hacen cada año para la Semana del Espacio. Hacen 2 o 3 mil, creo que la mitad las hacen siempre en Pakistán, ¿no? Entonces están muy bien organizados. Y en el momento de la inauguración, que ellos también son muy, así, como diría yo, religiosos, ¿no? O místicos, pues se acercó delante de toda la comitiva que estamos allí, unas 500 personas, una especie de orador, bueno, de presentador, que proyectaba en una pantalla unos versos en árabe, por supuesto, o en urdu, y con la traducción en inglés. Y el hombre hizo la explicación diciendo que, fíjense que en el Corán ya se habla del espacio como un recurso al cual tenemos que acceder, y que hay que darle importancia, etcétera, etcétera. Y el hombre se puso a recitar cantando unos versos del Corán con una voz impresionante, porque se ve que realmente era un profesional de esto, y todo el mundo nos quedamos con la piel en gallina sabiendo que estaba recitando unos versos que evocaban el uso del espacio como una proyección del hombre más allá, etcétera. Bueno, una cosa súper inspirada, ¿no? Aparte que mística, ¿no? Por eso quiero decir de que el espacio lo puedes ver transversalmente en un montón de miradas, ¿no? Creo que lo que voy a hacer cuando terminemos esta reunión es buscar qué eventos van a haber en Corea Ah, para la Semana del Espacio, y si no, a juntar a mis amigos, porque el hecho de que solo juntarnos a ver un documental, una película de ciencia ficción y luego comentar al respecto cuente como una actividad de la Semana del Espacio me parece súper genial y una forma de acercar a todos al espacio. sí. ¿Cómo has visto el cambio en el interés de la gente hacia el espacio desde que empezó la celebración de la Semana del Espacio? Yo no empecé hace tanto, porque en realidad la fundación del concepto fue creado por Naciones Unidas, la División de Naciones Unidas, sabes, que se dedica al espacio, que es UN o OSA, ¿no? Que es la División de Naciones Unidas dedicada al espacio exterior, que tiene la sede en Viena. Y esto fue en el año 1999, donde dijeron, pues vamos a hacer que el 4 y 10 de octubre se celebre la Semana del Espacio, porque el 4 de octubre de 1957 fue cuando se lanzó el Sputnik, el primer satélite humano,
Y luego, 10 años después, el 10 de octubre del 67, fue cuando la Asamblea de Naciones Unidas declaró el espacio solo para uso civil y pacífico, ¿no? Por eso la Semana del Espacio siempre se hace entre el 4 y el 10 de octubre, por estos dos motivos, ¿no? Pero entonces encargaron que se creara esta fundación, que tiene sede en Estados Unidos, una sede oficial, para que instrumentara este mandato de Naciones Unidas, ¿no? Pero en realidad esta asociación ya existía desde los años 80 por un grupo de amigos, y le llamaban algo parecido a la Semana del Espacio, y se acabó convirtiendo ya con el mandato de las Naciones Unidas en la asociación de la Semana Mundial del Espacio. O sea que de alguna manera se venía haciendo antes, y todavía permanece el presidente que se llama Dennis Stone, que es todavía el presidente actual, y era uno de esos pioneros que ya desde antes de que las Naciones Unidas lo pidiese, ya lo estaban haciendo en Estados Unidos un grupo de amigos, ¿no? Y esto ha ido creciendo. Desde muy pocas actividades ha ido una pendiente, bueno, creo que lineal. Estos últimos años ha ido acelerándose un poco más. Gracias, desde que hay Internet se ha expandido mucho más rápidamente. Hasta, ya te digo, cada año ahora son 6, 7 mil actividades que se hacen al año. Sin embargo, yo tengo que decir también de que hay gente que no sabe lo que es la Semana del Espacio, o cuando se lo comunica dice: es que la primera vez que oigo de esto. También es verdad. Falta hacer todavía mucha publicidad y comunicar esto. Hay países que además, casualmente, los países más avanzados en espacio son los que menos actividades hacen. Estados Unidos, Alemania, Francia, España, un poquito. En cambio, te digo, países como Pakistán, que dices son los número uno, ¿no? Arabia Saudí, Emiratos Árabes, en Bangladesh también es increíble, salen a las calles con pancartas descalzos los chicos estudiantes celebrando la Semana del Espacio. Dices, en Bangladesh, ¿cuál es la explicación? Bueno, es la ilusión que tienen estos niños, y hacen cohetes con cartulinas y lo celebran de esta manera, ¿no? Yo creo que es muy particular en cada lugar. Qué bonito. Sí, yo he de confesar que yo no sabía de la Semana del Espacio antes de Claro, conocer a normal, Kat. sí. Gracias a Kat es que me he enterado de tantas cosas. Ay, no, y bueno, Armengol, la verdad es que ya vi que ya estamos llegando a la hora y no te queremos robar tanto más de tu tiempo después de lo prometido. Y tenemos todavía dos preguntitas que siempre nos gusta hacerle a todos nuestros invitados, pero tenía una preguntita antes de esas. Aprovechando, mencionaste que eres consultora aeroespacial, ¿no? Y que ayudas a Sí. emprendimientos o personas con grandes ideas espaciales a llevarlas a cabo o empezarlas. ¿Qué consejo le podrías dar a las personas que nos escuchan que tal vez tienen una idea y no saben por dónde empezar? ¿Cuál sería tu consejo más valioso o el error más común que ves que las personas cometen? En especial Sí. de América Latina. Lo importante es tratar sobre todo de validar primero de que ya no esté inventado, porque es triste meterte en una idea, inclusive a veces hasta consigues dinero y todo esto, y luego resulta de que en Corea ya está inventado, por ejemplo, que ya es un servicio que no sabías porque no estaba escrito en inglés, y cuando buscabas en internet no lo encontrabas, o lo que sea, ¿no? Entonces, primero asegurarse esto, porque si después incluso tienes que patentarlo, luego sí aparecen estas cosas, porque los estudios de patente hacen estudios de fondo, y luego de cobrarte 5.000 euros te dicen: lo siento mucho, pero su patente no puede progresar porque alguien ya lo ha inventado primero, ¿no? Entonces, primero hay que reconocer esto, que nadie lo ha hecho antes. Después, algo que también es muy duro de reconocer o de hacer es esto que yo he pensado que parece una buena idea. ¿Alguien lo querrá comprar? ¿O alguien lo querrá usar? O sea, ¿quién es el cliente? Por a lo mejor alguien sí lo quiere usar, pero que lo pague otro, ¿no? Por ejemplo, el Estado o lo que sea, que el modelo de negocio sea distinto, ¿no? O sea, alguien lo va a necesitar, lo va a usar y otro lo va a pagar, porque a lo mejor hay alguien que lo necesita, pero nadie está dispuesto a pagarlo. Entonces eso es un fracaso, ¿no? Entonces resolver este intríngulis también es muy delicado y puede dar lugar a muchas decepciones. Primero, porque es difícil conseguir esa respuesta, y a veces cuando la consigues, dices, a veces la consigues al 50%, y entonces te obliga a repensar tu invento. Y dices, no, como yo lo pensaba, no sirve, pero si yo, en vez de que sirva esto para las vacas, sirve para el pescado, digamos. Entonces tienes que cambiar todo el chip para que sirva para el tema de piscifactorías o lo que sea, ¿no? Pero bueno, ya está, es la solución. O sea, a lo mejor aquí no funciona porque nadie te lo compra, pero en la otra rama de aplicaciones sí, ¿no? Entonces, este yo creo que es el proceso que yo aconsejo siempre hacer antes de gastar dinero y gastar mucho esfuerzo, porque una vez que resuelves esto, ya sabes que tienes un cliente a la vista, ¿no? Y ese es el siguiente paso que hay que hacer. Inclusive antes de crear una empresa, consigue a alguien que te haya dicho que, oye, si haces esto yo te lo compro, hazte amigo de él, y que te haga una carta de intenciones diciendo: si esto funciona, yo soy interesado y estaría dispuesto a pagar una prueba de concepto, ¿no? Un proof of concept, que se le llama, ¿no? POCs, ¿no?
Esto es muy bueno para luego ir a buscar los primeros dineritos para hacer tu prototipo, porque todo el mundo querrá ver ese PowerPoint tuyo transformado en algo que suene, que pite o que haga cosas, ¿no? Que se transforme en algo. Entonces hay que conseguir ese pequeño prototipo con los primeros dineros que tenga, porque todo el mundo dice, en el PowerPoint está muy bien, en el Excel está muy bien, pero ¿cómo? Enséñame lo que eres capaz de hacer, ¿no? Aunque sea pequeñito, con defectos. Por eso es el siguiente punto. Ya cuando consigues esto, ya pues el camino es mucho más sencillo, porque ya la gente con dinero ya cree en él, sabe que tienes un primer cliente, que esto hay gente que paga un dinerito por lo que tú has hecho, que falta mucho desarrollo, pero ya creen en ti, ¿no? Entonces, para mí es los primeros pasos que son tan difíciles. Yo mismo estoy en un emprendimiento, así que yo mismo estoy repasando lo mismo. Así que, por cierto, en Guatemala yo quiero pues decirles que tienen allí una persona que es el Vini, ¿no? El Vinicio, que seguramente a lo mejor ustedes conocen, que era el anterior coordinador para Guatemala. Él tiene unas relaciones excelentes, sobre todo con los cosmonautas y con el mundo de la cosmonáutica rusa, y que él fue de los primeros que en Guatemala estuvo impulsando el concepto de la Semana del Espacio, y además es un candidato a astronauta mismo, ¿no? O de cosmonauta, por su especial relación. Así que yo sé que él seguramente lo escuchará esto y seguramente se pondrá en contacto y seguro que podrán hacer cosas juntos, porque, como digo, Vinicio Montoya de León, que se llama él, tiene muchos contactos y sobre todo una larga trayectoria que se puede aprovechar en beneficio de vuestro país allí para el espacio. Creo que quien esté interesado en el espacio y en acercarse al espacio, de quienes nos están escuchando, hay que buscar estos contactos, ¿no? En nuestros países. Sí, Y están ahí, sí. sí, ahí están, solo hay que acercarnos a ellos y trabajar juntos, ¿no? Claro que sí. Bueno, llegamos al final. Qué rápido se pasó la hora y qué montón aprendimos. Muchísimas gracias, Armengol, por todo. Lastimosamente ya llegamos a las últimas preguntas. La primera de esas dos preguntas es, ¿qué consejo le darías a tu yo de 17 años? Ay, mi yo de 17 años. En mi caso particular, yo hubiese juntado más coraje y algún dinerito y me hubiese ido una temporada a Estados Unidos a estudiar. Seguramente con intención de volver o no lo sé, pero creo que en esas condiciones y en esos momentos históricos que a mí me pilló con 17 años, porque fue uno de los momentos de mayor frustración, en que yo estaba estudiando en un colegio secundario que no era la carrera que yo quería estudiar, y no tuve más remedio que estudiar electricidad cuando yo quería estudiar otras cosas, ¿no? Y no había esa oferta. Ese es mi consejo que me daría. Y si fuera hoy, ¿sería también Estados Unidos el país que elegirías? Estando viviendo en Sudamérica. Igual tendría más dudas, porque entonces ahora la oferta que hay, inclusive educativa, es muy variada. Seguramente podría haber hecho los estudios secundarios en un lugar más interesante para mí, inclusive una carrera también más interesante profesional. Tal vez Alemania o Francia, pues elegiría hoy en día, que realmente aquí son líderes. Son Italia, ojo con Italia, es increíble los avances y las capacidades que tienen de hacer satélites fantásticos en Italia, y como son más latinos, igual nos entendemos mejor. Así que es algo que yo me recomendaría a mí mismo hoy en día. Más calorcito latino que aquí con los alemanes fríos. Sí, ¿no? Bueno, Armengol, y para terminar, la última pregunta que siempre nos gusta hacerle a todos nuestros invitados es, en tu opinión, ¿qué pueden hacer hoy todas las personas que nos están escuchando para apoyar al desarrollo de la ciencia en tu país o en la región de América Latina? Yo diría interesarse, estudiar de buenas fuentes, cuidado con el YouTube y esas fuentes extrañas, sobre todo interesarse y estudiar. Ayudar a divulgar, porque hay que hacer este efecto multiplicador, porque en tu alrededor hay gente mayor, gente menor, que una vez tú te has documentado y tienes información de la buena, es importante que la divulgues en tu entorno inmediato, ¿no? Que estudies inglés lo mejor que puedas, porque es fundamental en estas alturas dominarlo como una lengua, como si fuese nativa, y empezar a pensar en un futuro profesional en el cual uno pueda desplegarse, que esté unido a los valores que tú tienes como persona, porque entonces las cosas ya fluyen solas. Y el que no vayan disociados tus valores y con los de los profesionales. Yo creo que si van juntos es mucho más fácil.
Gracias Armengol por hacernos volver a soñar con el espacio e invitarnos a tener más conversaciones espaciales en nuestro día a día. Y a nunca dejar de aprender y divulgar lo aprendido, porque todas las personas, no importa desde dónde, podemos aportar al espacio. Y gracias a ti, que nos escuchas, por acompañarnos en un episodio más de Epistemas. Recuerda que tú también puedes formar parte de la celebración de la Semana del Espacio, y para eso te dejamos el mapa de actividades de la World Space Week Association en las notas del episodio para que encuentres qué está pasando en tu país esta semana. Y no te olvides de compartirnos en nuestras redes sociales cuál es tu aplicación espacial favorita. Ahora sí, ¡hasta la próxima! We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11.